Comenzamos en nuestra sesión 38ª del curso sobre el misterio de la Iglesia, iniciando el capítulo de las notas de la Iglesia con la nota de la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. En las sesiones anteriores habíamos comenzado ya este estudio de lo que es lo esencial de la Iglesia, esa unión con Dios que recibimos por la gracia santificante, que se debe a la actuación de Cristo. Ya habíamos visto un poco esas cosas esenciales de la Iglesia, pero ahora, en los capítulos que nos quedan del manual, vamos a ver cada una de las notas de la Iglesia, las 4 notas de la Iglesia. Para esto, en este capítulo, que es el 11º, hablaremos de la unidad de la Iglesia y lo primero habrá que decir un poco qué entendemos por las 4 notas o cómo hay que, afrontar su estudio, cómo hay que plantearlo. Os lo digo aquí desde el principio. Las denominadas notas de la Iglesia, es decir, una santa, católica y apostólica, fueron añadidas al credo de Constantinopla y expresan propiedades inseparables respecto a la misma Iglesia y al mismo tiempo son una manera de conocer cuál es la Iglesia verdadera. Diríamos que tienen un aspecto tanto apologético como dogmático. Para una mejor comprensión de la Iglesia es interesante, y apuntaremos ahora esta intuición de algunos tomistas, de relacionar las 4 notas con las 4 causas: formal, final, material y eficiente. Ya veréis cómo, y resulta muy interesante. Si nos centramos en la unidad de la Iglesia, hay que decir que en última instancia se apoya en la unidad de Dios, porque la Iglesia, recordad que son todas esas participaciones sobrenaturales que nos vinculan con Dios. Como Dios es uno, pues están todas orientadas a esa unidad. Y va a estar asegurada por los vínculos de una fe común, unos sacramentos, una vida social en comunidad, y veremos que a esta unidad se contrapone la herejía y el cisma, por supuesto también la apostasía, claro. La noción de comunión está muy relacionada con la unidad y va a explicar pues cómo se desarrolla en concreto esa unión como una comunidad, la relación entre la Iglesia universal, las iglesias particulares, de las iglesias particulares entre sí. Diríamos, todo esto tiene que ver con la unidad. Hay que decir alguna palabra sobre el ecumenismo, entendido como el esfuerzo por la unidad de los cristianos ante las divisiones que se han ido dando y que todavía perduran, para que todos se integren en esa unidad de Cristo, de la Iglesia de Cristo, que, como hemos visto, permanece en la Iglesia católica. Por supuesto que la superación de las divisiones sobre todo es una obra de Dios, una obra de la gracia, pero que hay que implorar en la oración y que debe estar acompañada de una serie de esfuerzos, de conversión, diálogo, mutuo conocimiento, etc., aunque evidentemente nunca puede caer en el relativismo, es decir, llegar a una unión porque, en el fondo, como todos decimos lo mismo, o da decir una cosa que la contraria, pues ya estamos unidos. No, eso no es el ecumenismo. Por tanto, como veis, la estructura de este capítulo tiene estos 4 apartados: planteamiento sobre las notas de la Iglesia, cómo plantear la nota de la unidad, qué quiere decir la unidad. En tercer lugar, la articulación de esa unidad como una comunión, y ahí hablaremos de las iglesias particulares, la Iglesia universal, y por último, algunas cuestiones en torno al ecumenismo. Bien, pues vamos a pasar al primer apartado, que esto casi sería previo a las 4 notas, pero por no hacer un microcapítulo muy separado o haberlo puesto al final del anterior, que ya era muy largo, decidí unirlo al principio de la nota de la unidad y decir algo acerca de las notas de la Iglesia. Bien, pues vamos a ello. Aquí os recuerdo ante todo una cuestión del desarrollo histórico de las notas. La primera vez que aparecen es en el credo de Constantinopla del 381, aunque recordad que el credo de Constantinopla quedó un poco olvidado después de todas las controversias. Fue luego cuando el concilio de Calcedonia recordó y retomó concilios anteriores, se volvió a dar valor, importancia a este credo. Probablemente proceden del símbolo de San Epifanio, en donde ya están estas notas. Y en la Edad Media se las denominaba de muchas maneras: condiciones, signa, qualitates, índoles, rationes, proprietates. De hecho, el Catecismo romano empleaba el término proprietates, propiedades, y también note.
Fijaos que no son términos equivalentes porque algunos se refieren a algo propio, propiedad, las cuatro, una santa, católica y apostólica como propiedades de la Iglesia, inseparables de la Iglesia. Lo que pasa es que notas es algo que tiene que ver con el conocimiento, maneras de reconocer a la verdadera Iglesia, maneras de localizar a la verdadera Iglesia, que esto ha estado mucho dentro del planteamiento apologético. Fijaos que en la controversia contra los husitas y luego más adelante contra los protestantes, diríamos, se aplicaban estas notas para decir la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, es la Iglesia católica porque en ella se cumplen estas cuatro notas, mientras que en otros grupos cristianos no se cumplen. Recordáis que para los protestantes era más importante el hecho de la predicación del Evangelio y la correcta celebración de los sacramentos, pero lógicamente los católicos respondían que aquellos elementos no eran notas, porque ¿quién determina pues que el Evangelio se está predicando correctamente o cuáles son los sacramentos? Que es lo primero que había que precisar. Después de Trento, digamos, los controversistas enumeraban muchas más notas. Lo que pasa es que desde Tournely, inicios del 18, se generalizó en los manuales este esquema de las cuatro notas en la parte más apologética. Lo que pasa es que otros hablaban también de la romanidad, la continuidad en Roma, o la misma Iglesia como un milagro moral, el que pudiera permanecer a lo largo de los siglos. En el Nuevo Testamento aparece también el tema de los milagros o la expulsión de los demonios o el amor fraterno como, digamos, signos de ese reino de Dios. En realidad, las cuatro notas, antes de que nos sirvan para reconocer o dejar de reconocer a la Iglesia, son sobre todo propiedades que emanan de la naturaleza misma de la Iglesia. O sea, podríamos decir casi que son idénticas con la esencia misma de la Iglesia, pero se distinguen conceptualmente, nos añaden alguna diferencia conceptual, un poco como sucede, no está al mismo nivel, por supuesto, pero con los trascendentales respecto al ente. Por eso las cuatro notas son inseparables entre sí y se da una interioridad mutua, unas están incluidas en otras y parece que desde el punto de vista lógico la primera, la más importante, sería la unidad y la santidad, que como veremos ahora en el esquema, corresponderían a la causa formal y la causa final. La apostolicidad también te da la garantía de continuidad en el tiempo y la catolicidad nos habla pues de esa extensión. Pero no es que haya un orden perfecto porque diríamos unas dependen de otras. Por otra parte, también muy importante, recordad que las cuatro notas son objeto de fe. Es decir, creemos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Lo que pasa es que si se niega alguna de esas notas porque no vemos un aspecto exterior más o menos cumplido, es porque nos estamos quedando solo en las apariencias. Por ejemplo, la unidad sería problemática debido a los cristianos separados. No, la unidad de la Iglesia viene porque en ella están los principios de unidad. El que haya más o menos gente unida o más o menos gente separada es otra cuestión que habrá que tratar. Pero la Iglesia en cuanto tal posee esa unidad. Lo mismo veremos con el tema de la santidad, que estudiaremos con más detalle, o la catolicidad o la apostolicidad. O sea que si se contempla la Iglesia, como hemos visto en el capítulo anterior, como todo ese conjunto de orden, esa ordenación de participaciones sobrenaturales que dependen de Cristo, de los medios que Él ha dejado, que nos orientan a Dios, claramente estas notas ahí están. Diríamos, tiene todas estas características. Lo que pasa es que a veces se manifestarán más o se manifestarán menos. Por eso ya os decía que emplear las cuatro notas con un fin apologético, por supuesto que está ahí y puede darse, pero no olvidéis nunca que en cuanto tal son objeto de fe. Es así como hay que, digamos, es así como hay que contemplarlas. Bien, esto sería un poco respecto a la manera habitual de entender las cuatro notas. Pero está este otro punto, que esto en general no lo veréis en manuales de eclesiología. En los años 20 y 30 alguno hizo alguna alusión, como Garrigou, y sobre todo Journet sí que desarrolló todo su planteamiento de eclesiología teniendo en cuenta esto, pero por desgracia, como luego ha faltado, digamos, el conocimiento más básico de cuestiones de metafísica o de filosofía de la naturaleza, todo esto se ha olvidado. La gran intuición es relacionar las cuatro notas para comprender mejor el misterio de la Iglesia con las cuatro causas. Fijaros que propiamente en un planteamiento clásico
algo es científico cuando se conoce a partir de sus causas. Y si vemos las causas de la Iglesia expresadas en las 4 notas, alcanzaremos un mejor conocimiento de la Iglesia. Fijaos cómo lo planteaba Garrigou-Lagrange, aunque fijaos es en la obra de Revelazione, o sea, la idea de fondo de toda la eclesiología de ahí es fundamentalmente apologética, o sea, tiene que ver con la cuestión de la revelación, pero dice esto que es muy, muy importante. Dice, estas 4 notas visibles manifiestan las 4 causas de la Iglesia. La unidad de la profesión de fe, gobierno y culto muestra sobre todo su forma constitutivo, causa formal. La santidad eminente revela la consecución incoativa de su fin altísimo. La santidad como el fin de la Iglesia. La catolicidad denota la extensión a todos los pueblos y a todos los hombres que quieren ser salvados. La extensión, acordaos que nos habla de la materialidad, recordad que la extensión tiene que ver con la cantidad y la cantidad está vinculada a la materialidad. Evidentemente esto cuando hablamos de los entes materiales. En los ángeles no hay materia y en las participaciones sobrenaturales, que es lo más profundo de la Iglesia en cuanto tal, son puramente espirituales, pero tienen que estar en personas como nosotros que somos materiales y que tenemos una determinada extensión y una organización social, etc. Y la apostolicidad finalmente indica su causa eficiente instrumental. Esto es, los apóstoles enviados por Cristo. Obviamente instrumental porque la causa de la Iglesia es Dios. El Verbo encarnado emplea su humanidad como ese instrumento unido, los sacramentos son el instrumento separado y los apóstoles están al servicio de esa causalidad que ya iremos viendo en el último capítulo, digamos, las diversas variantes o los diversos modos de actuación. De todos modos, a pesar de, además de esta intuición de Garrigou, fue sobre todo el cardenal Journet, en su grandiosa obra La Iglesia del Verbo Encarnado, el que más lo desarrolla. Fijaos, lo plantea así. Causa formal sería el elemento invisible de la gracia, que remite obviamente a Cristo, porque es causada por la humanidad de Cristo, sería el alma de la Iglesia y te da la nota de la unidad. La causa final, Dios como bien común separado, y en relación con esto el bien común inmanente o santidad, nota de santidad. Al fin y al cabo ya veremos que la santidad es ese estar reservado para Dios, sería el sentido de participar de la naturaleza divina. Una de las características de Dios es precisamente esa santidad. La causa eficiente inmediata sería el poder sacramental y el poder jurisdiccional, que constituyen por su unión la jerarquía apostólica. Y ahí tenéis la nota de apostolicidad, y la causa material sería el elemento visible, el cuerpo de la Iglesia, su extensión, como hemos dicho antes, la catolicidad. Evidentemente, las causas están muy relacionadas entre sí. Acordaos que las causas son causas entre ellas. Por ejemplo, la catolicidad, que nos habla del elemento visible de la Iglesia, se entiende en relación con aquello que es más formal, porque la materia está en relación con la forma es la que determina la materia. Por otra, que sería la unidad y la santidad en cuanto fin. Pero esto es realizado en la práctica gracias a la acción jerárquica, gracias a que tenemos los sacramentos, gracias a que tenemos el poder jurisdiccional, la enseñanza, etc. Pero también con esto, fijaos, hay que decir que la misma acción jerárquica no lo es todo, porque ¿qué es más importante, la causa eficiente o la final? Obviamente la final, porque la final es la que mueve a su vez la eficiente, y la final coincide con la santidad. Por eso fijaos que lo más importante en la Iglesia es en la santidad, pero tú no puedes separar la santidad de la causa eficiente que te produce la gracia, que son los sacramentos. O sea que, como veis, toda esta relación de las causas entre sí ayuda muchísimo a tener una mirada de conjunto de lo que es la Iglesia. Sobre todo, tened presente que la Iglesia es ese conjunto de participaciones unidas en cuanto que proceden de Cristo por los medios que Él nos ha dejado, que tienden a Dios, que tienden a la santidad de Dios, y esto a partir de todo lo que habíamos dicho de la noción de participación. O sea, acordaos que la intuición o la idea de fondo de todo este manual es una eclesiología de la participación. Una participación sobrenatural, son las participaciones sobrenaturales las que constituyen la Iglesia, y a la vez ya habíamos visto que todo el tema de la participación del ser nos ayudaba pues para dar como un andamiaje, diríamos, conceptual en lo que estamos presentando. O sea que, como veis, la relación esta de las 4 notas y las 4 causas
nos ofrece una perspectiva muy interesante para relacionar unas cosas y otras en la Iglesia. De hecho, iremos luego diciendo una serie de cosas según avance en cada una de las notas. Bien, comenzamos con la primera, la unidad. ¿Cuál es la raíz y sentido de la unidad? Acordaos ante todo la noción filosófica de unidad, porque si no tenemos claro qué es la unidad, difícilmente podemos decir que la Iglesia es una o que no es una. Una realidad se dice una cuando es indivisa en sí misma y se distingue de otras realidades, es decir, en sí misma es indivisa y se divide respecto a otras. Esta noción se aplica perfectamente a la Iglesia porque tiene un elemento interior de indivisión y se distingue de otras agrupaciones humanas. Lo que pasa es que, atención, es una forma de unidad que no es la unidad que tiene una sustancia, sino que es una realidad de orden, algo que tiene que ver más bien con el bien. Una ordenación de sustancias ya existentes conforme al designio divino. O sea que el principio de unidad de la Iglesia es un principio de orden, una ordenación de otras realidades que le hace ser una. Y por eso la raíz última de la unidad de la Iglesia está en la unidad de Dios, porque diríamos, todas estas personas, que somos las que formamos la Iglesia, debido a la participación de esas realidades divinas, convergemos, tendemos a Dios. O sea que hay una unidad, pero no es una unidad como una sustancia, porque acordaos una y otra vez lo que había dicho Pío XII en la Mystici Corporis, que no se podía entender la Iglesia así como si uno se disuelve en una totalidad. No. Cada uno sigue conservando su propia persona, solo que con esa orientación común hacia Dios, y con los medios que ya hemos visto que Dios ha dejado. Como os comento aquí, todo lo que explicamos acerca de la unidad profunda de cualquier participación sobrenatural está en la raíz de la unidad de la Iglesia, pues estas participaciones que ordenan de una manera peculiar a quien las posee, reflejan y expresan de un modo especial la unidad divina. Acordaos que habíamos visto que las participaciones sobrenaturales se caracterizaban por ser como un reflejo de lo que es el mismo Dios. En ese sentido es como una orientación, un respectus, un ordo a la naturaleza divina en sí misma, y eso es lo que caracterizaba a las realidades sobrenaturales. Por tanto, todas esas realidades nos están orientando hacia el mismo Dios, que es la raíz última de esa unidad de la Iglesia. Bien, esto digamos desde el punto de vista más especulativo. Claro, la unidad de Dios supone el misterio trinitario, porque Dios es trino y uno, obviamente. Y digamos, esto es lo que configura, da forma, da figura a la unidad de la Iglesia. Fijaos cómo lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia es una debido a su origen, aquí cita Unitatis Redintegratio, el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La Iglesia es una debido a su fundador, el Hijo encarnado. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia y realiza esa admirable comunión de los fieles. Por lo tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia el ser una. Y pone aquí una frase de San Clemente de Alejandría, como digamos así, una alabanza de esta unidad de la Iglesia. Ahora, el que la unidad de la Iglesia sea una unidad de orden explica al mismo tiempo la profunda diversidad que encierra en ella misma. Porque acordaos, las participaciones sobrenaturales vienen de la unidad divina y se unifican por tener en Dios su principio. Transforman, sanan y elevan una realidad humana que es muy variada. Por eso, fijaos que ya dentro de las mismas participaciones sobrenaturales no es lo mismo la gracia santificante que la caridad, que la fe, que la esperanza, que el carácter sobrenatural, los caracteres sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo. O sea, tenéis los carismas, tenéis toda una multitud de participaciones unidas, porque son estrictamente sobrenaturales, porque se refieren a Dios en sí mismo, pero en cuanto que tienen que transformar y elevar una naturaleza humana muy compleja, pues tenemos toda esta diversidad. La diversidad de estos dones y de las variadas circunstancias históricas no se opone a la unidad, con tal de que no sea contraria a los designios de Dios y a los medios establecidos por el mismo Dios para que se mantenga esta unidad. Por eso tendremos luego que hablar en la parte de la catolicidad, digamos la extensión de la Iglesia, el tema de las culturas. Puede haber muchas cosas que haya
digamos, creaciones culturales en distintos lugares que puedan ser útiles pues para transmitir esta fe o para comunicar esta fe. Perfecto, pero la unidad viene de estos medios sobrenaturales que nos da Dios y da lugar pues, a una enorme variedad. Por eso ahora estudiamos más el aspecto de la unidad en cuanto hablamos de forma, lo que unifica, lo que determina, y luego cuando hablaremos de la catolicidad veremos dónde se aplica esa unidad, un poco más el aspecto, digamos, de materia, relacionándolo con la causa material. Realmente lo que se opone a la unidad es el pecado. Aquella cosa que vaya contra Dios, aquella cosa que vaya contra Cristo. Y fijaos que esto es muy importante porque puede darse el caso que en algunas culturas o en algunas situaciones pues haya, diríamos, se haya expandido o se considere habitual socialmente cosas que se oponen al designio de Dios. Obviamente tal cosa no es aceptable para la unidad de la Iglesia. Si en determinado lugar, pues no sé, es costumbre pues hacer algo que es tal como le enseña la revelación, es un pecado, eso va contra la unidad de la Iglesia. Habrá otras cosas que no, que puedan ser útiles, pero si es algo que va contra lo que enseña la revelación, pues obviamente tal cosa no puede ser integrada en la unidad de la Iglesia, sino que ahí tendrá que darse una conversión. De esto es digamos, multitud de ejemplos hay, pues cuando el cristianismo ha llegado a algunas culturas que no lo habían recibido antes, pues a veces había costumbres, pues no sé, abandonar a los niños, por ejemplo, nacen recién nacidos y no gustaban. Evidentemente eso es inaceptable. O la ruptura matrimonial, el divorcio, como si aquí se casan y se descasan como cualquier cosa. No, tal cosa evidentemente va contra el Evangelio. Eso no podía entrar en la unidad. Ahora, si hablamos ya más en concreto de los vínculos de la unidad, en el Nuevo Testamento encontraríamos 3 vínculos básicos. Unidad en la aceptación de la enseñanza apostólica, y esto conlleva una profesión de fe, una confesión de fe. Unidad en la celebración de los sacramentos y en la oración, particularmente en la Eucaristía. Y unidad en el plano de la vida social o la comunidad fraterna. Fijaos que la unidad de la fe es el punto de partida y principal. De hecho, los escolásticos y el mismo Santo Tomás definía la Iglesia en este mundo como congregatio fidelium. Digo en este mundo porque evidentemente los que ya están en el cielo contemplan a Dios, ya no son fieles, ya son comprehensores, están contemplando a Dios. Pero en este mundo tenemos la Iglesia como una multitud unificada en torno a un principio, la fe. Una fe que se profesa exteriormente, pero que fundamentalmente es la adhesión a la palabra de Dios y al mismo Cristo. Además, la fe, por supuesto, está orientada, como veremos inmediatamente, a que se manifieste en la caridad, a que, digamos, se expanda en la caridad, pero el punto de partida es la fe. La fe requiere además unas estructuras públicas y visibles que aseguren la unidad de esa profesión y que la expliquen cuando sea preciso, y la misma celebración de los sacramentos, fijaos que también forma parte de la profesión de fe. Con esto entramos en ese otro aspecto, la unidad por el culto, que se deriva de la unidad de la fe, porque la fe sitúa a los hombres frente a Dios, les lleva un reconocimiento de Dios, pero por tanto para que le den culto, y un culto que tiene que tener un aspecto exterior. La expresión más importante se da en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. De ahí que el cristiano está asociado a Cristo para dar el culto al Padre. No es simplemente una suma de actos individuales de los cristianos. Y en tercer lugar, la unidad viene mediante la vida social orientada y gobernada por la caridad. O sea, el amor infundido por Dios genera esa unidad, sobre todo hacia Dios, pero también se extiende a otras personas. Y diríamos, todos están llamados a aceptar a Cristo como Salvador, a entrar en la Iglesia y que ese amor, diríamos, se comunique. La apropiación de este amor al Espíritu Santo, ya lo habíamos visto, hace que se le considere el alma de la Iglesia y, por tanto, esto tiene que ver con la unidad. La caridad, además, conlleva un servicio que a veces adquiere la forma de un ministerio desempeñado por diversos ministros. Por eso, la jerarquía de la Iglesia debe ocuparse también de favorecer la unidad de la vida social, vinculada en torno a la caridad, y para eso pues, se cuenta con los medios adecuados. Fijaos, este es el sentido más profundo de la autoridad de la Iglesia, es lo que se pone en el último canon del derecho canónico. Otra cosa es que se cumpla, y es que la suprema ley es la salvación de las almas. La salvación de las almas se da porque tenemos caridad, es
decir, porque tenemos amor a Dios sobre todas las cosas y amor unos a otros. Y se supone que todo lo demás está al servicio de esa fe, de la esperanza, por supuesto, y de la caridad, de que haya ese amor. Evidentemente, si no hay justicia, no puede haber caridad. Esto lo recordaba con bastante gracejo Pío XI, creo recordar, en la 40º año, cuando decía que hablar de caridad sin que se cumplan las obligaciones de la justicia, de dar a cada uno lo suyo, evidentemente es un cuento chino. Si no hay caridad, si no hay justicia, por supuesto que no va a haber caridad. Habrá otra cosa, habrá, no sé, habrá servilismo, habrá, digamos, considerar a los demás infantiles y tratarles así, darles alguna limosnita. No. Tiene que haber justicia. La justicia es que cada uno reciba lo suyo y que eso pues, se pueda organizar, eso se pueda conocer, y eso es un aspecto, el aspecto de la virtud de la justicia, y mucho más importante, el de la caridad, donde tenemos esa relación de amistad con Dios. Acordaos también, esto es importante, dentro de un aspecto de la virtud de la justicia es la virtud de la religión, es decir, la justicia que tenemos respecto a Dios, pero la caridad es otra cosa. La caridad es el amor de amistad que tenemos con Dios y que eso se extiende a las otras personas. Evidentemente, sin justicia no puede haber caridad. Habrá, pues no sé, sentimentalismo o lo que se quiera, porque si realmente se ama a Dios con amor de amistad, se querrá cumplir con la virtud de la justicia. Se querrá, porque al fin y al cabo la virtud de la justicia es el dar a cada uno lo suyo, es respetar el profundo orden que hay en toda la creación y que procede del Creador. Si no se respeta ese orden, ya me diréis que amor de amistad va a haber con Dios. Es absolutamente imposible. Bien, por eso decía, es muy importante el último canon, el de que todo esto es para la salvación de las almas, y sería estupendo que se cumpliera en todas las cosas, empezando por respetar la justicia, dentro de la misma organización, dentro de la misma, diríamos, la misma estructura organizativa de la Iglesia. Pero bien, dejamos aparte eso. Os recuerdo aquí que la iglesia que Cristo ha fundado permanece, subsistit in la Iglesia Católica, bajo la guía del sucesor de Pedro, porque están ahí la plenitud de medios de salvación que Cristo ha dejado, y ese conjunto, en cuanto que procede de Cristo y está ordenado por él, determina la unidad de la Iglesia. Por eso, como la unidad de la Iglesia, que es lo que le da forma, está necesariamente vinculada a los medios que Cristo ha establecido, si se rechaza alguno de estos medios, quiere decir que no se acepta lo que Cristo ha establecido y se está fuera de la Iglesia. Obviamente, eso cuando es una situación que se ha dado de manera culpable y consciente. Si hay personas pues, que nacen en esa situación, probablemente pues, no se dan cuenta y no estará claro, diríamos, el grado de su culpabilidad, pero objetivamente, si se rechaza alguno de estos medios, no se está en la Iglesia de Cristo. Ya iremos viendo luego en la parte de la catolicidad qué grados de pertenencia podemos hablar, según que se acepten o no se acepten todos los medios, etc. Y también, como salió ya abundantemente en la parte histórica, la eficacia de los sacramentos también se mantiene aún fuera de la Iglesia. O sea, personas que no reconozcan todos los medios que Cristo ha dejado o no acepten todos los aspectos que están en la Iglesia Católica, sin embargo, los sacramentos en ellos pueden seguir siendo válidos, porque, diríamos, el autor de los sacramentos es el mismo Cristo. Y esto, ya digo, es muy importante a la hora de entender las relaciones con aquellos cristianos que no aceptan todos los medios de salvación que Cristo estableció. Algo diremos luego cuando hablemos del ecumenismo y, sobre todo, en la parte de la catolicidad, cuando hablaremos de las diversas maneras de estar dentro, digamos, de estar relacionado con la Iglesia de Cristo. Si hemos hablado de la unidad, hay que hablar también de las heridas de la unidad, porque si consideramos la unidad de la Iglesia en cuanto al designio divino y a los medios que Cristo ha establecido, esa unidad es permanente. Los medios están ahí, el designio de Cristo no se va a echar para atrás, Él ya ha resucitado, el Espíritu Santo alienta a la Iglesia y los medios sacramentales están ahí, son eficaces, con tal que se den una serie de condiciones. O sea, que por parte de la unidad que une, de la unidad más profunda, no hay ruptura en la Iglesia. Ahora, si consideramos desde el punto de vista de las personas unidas, es distinto, porque ahí en cuanto entra el pecado en cualquiera de sus formas, empiezan a darse divisiones y disensiones entre cristianos. Pongo aquí este texto del Catecismo que lo explica muy bien. Cita primero la Unitatis Redintegratio
Dice, de hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Estas rupturas obviamente lesionan la unidad del cuerpo de Cristo. Tenéis la distinción entre herejía, apostasía y cisma, cita aquí el canon 751, y esto siempre tiene que ver con el pecado. Pone esta frase de Orígenes, donde hay pecados, allí hay una multitud, hay separaciones, hay herejías, hay discusiones, mientras que donde está la virtud, ahí se da la unidad, la unión de todos los creyentes, etc. Cita, digamos, a Orígenes en estas homilías que, digamos, que rehizo Rufino, o sea, pues ya sabéis que bueno, todo el problema de Orígenes, su condena por algunas cuestiones completamente inadecuadas, y bueno, en la del latín lo tradujeron un poquitín arreglándolo. Esta idea está bien, lo que pasa es que de fondo, como sucede en Orígenes siempre hay alguna, diríamos así, la visión de predicador cristiano, devoto y demás, pero fijaos que ahí de fondo está esa idea platónica, que la base de todo es la unidad, lo que luego será el neoplatonismo, el uno es la hipóstasis subsistente y cualquier separación respecto al uno ya es algo negativo. Sí, por supuesto que los pecados nos separan de la unidad de Dios, pero no pongamos la unidad en primer lugar porque eso luego tiene unas consecuencias bastante negativas, como ya se dio cuenta Santo Tomás. Dios es el mismo ser subsistente, aunque sea uno. Lo de la unidad está muy bien, pero detrás del ente. Bien, por, digamos, fijar algunos conceptos, os recuerdo que la apostasía es la ruptura completa, porque allí el apóstata rechaza la fe. Hemos dicho que la fe era el principio de unidad y el principio de salvación. Podrán permanecer en él los caracteres sacramentales, ha sido bautizado, pero está claramente fuera de la Iglesia porque ha rechazado los medios de salvación establecidos por Cristo. Lo que pasa es que luego tenemos que distinguir entre cisma y herejía. Aquí la distinción viene, y esto ya se notó en la época patrística, porque los herejes habían adulterado la fe verdadera. De hecho, San Atanasio y San Agustín distinguieron claramente unos casos de otros. Herejía es la secta de los que siguen cosas diversas, cisma es la separación de los que siguen lo mismo. Puede haberse dado una separación, pues no sé, porque haya dos obispos que no se entendieran, o porque un obispo no quisiera aceptar cosas que mandaba legítimamente el obispo de Roma, y eso diera lugar a rupturas y separaciones. El tema del cisma además recibió diversa consideración en la edad patrística, porque ahí era sobre todo ruptura de vínculos de comunión entre unas iglesias particulares y otras, mientras que a partir de la Edad Media se subrayó más la relación con el sucesor de Pedro. Pero siempre la idea de fondo es que el cismático quiere regularse siendo una parte como si fuera el todo. Es como no reconocer que él es una parte y que hay cosas que no le corresponde realizar. Esta ruptura fundamentalmente se da en el nivel de gobierno y de la vida social de la Iglesia, porque se rechaza una determinada autoridad. O sea, no es tanto que se cambie la fe sigue siendo la misma en un cisma, pero no se reacepta una autoridad. Obviamente aquí está el problema, que puede darse el caso a veces de que haya una autoridad que manda una ley que sea injusta. Evidentemente en ese caso podría darse un no cumplimiento de esa ley porque no es justa, pero diríamos eso no autoriza un cisma es separarse completamente y actuar uno como si fuera el todo, no. Puede darse el caso de que una ley pues no haya que obedecerla porque sea injusta. Incluso dentro de la Iglesia veremos en el último capítulo algún ejemplo de esto que ponían los grandes escolásticos del siglo XVI, pero eso no autoriza que haya un cisma. Simplemente se dice tal ley no se puede aceptar, pero eso no quiere decir, como yo ya no acepto tal ley, yo ahora ya me autorregulo y yo aquí soy el centro de todas las cosas. No, hay que distinguir siempre a quién le corresponde una responsabilidad y otra dentro de la Iglesia. En el caso de la herejía, diríamos el principio es más claro, porque sería la profesión obstinada de una doctrina falsa. Tiene que darse la obstinación, que haya habido advertencia, y una profesión, o sea, se está profesando algo de una doctrina que es falsa.
Muchas de las cosas, o sea, si se dice algo que es contra la fe, la mayor parte de las veces es que gente tonta que no da más de sí, o sea, que simplemente se deja llevar por las modas del momento y ni siquiera ha pensado. Ahí hay más que profesión, sería simplemente hablar por hablar. No, en la herejía, diríamos, tenemos una profesión obstinada de esa doctrina falsa, en concreto una doctrina que se opone a la verdad revelada por Dios y transmitida por el magisterio de la Iglesia. Para que haya una herejía tiene que haber una ruptura en algo que es realmente serio. Por eso, como os digo aquí, para que se dé herejía en sentido estricto no basta el error, debe añadirse la pertinacia después de la oportuna corrección. A veces la herejía ha venido por acentuar unos elementos en detrimento de otros, y también hay que estudiar con detalle cómo se emplean los términos, porque hay términos que en los inicios de la Iglesia pues eran términos muy genéricos, que no se precisaban mucho, y luego con el tiempo eso se ha ido precisando más, se han ido puliendo los términos. Acordaos lo que decíamos, esto está en la Escritura. La misma designación obispos presbíteros o sea, es un poco ambigua en los inicios, incluso en las mismas cartas de San Pablo. Luego ya, a finales del siglo I, por ejemplo, en San Ignacio de Antioquía, está ya muy clara, pero veis que hay términos que tienen que irse precisando. El famoso término homoousios, que fue la piedra de toque de la controversia nicena y de digamos, la confesión de la fe. Cristo es consustancial al Padre, el verbo es consustancial al Padre, homoousion to patri, tuvo antes un sentido pues completamente incorrecto. En un sínodo de Antioquía en el siglo III fue condenado porque parecía que aquello ahí se disolvía el Padre en el Hijo, pero cuando luego ese término se precisa, queda ya marcado como algo fundamental. O sea que por eso lo de precisar los términos es importante. Ya digo, distinguir siempre el error que puede darse, y a veces, o sea, en unos autores o en otros, de la herejía, porque para herejía tiene que haber pertinacia y siempre en una materia, en algo que haya sido revelado. Por supuesto, como os comento aquí, es completamente distinta la situación eclesial de los herejes o cismáticos que han comenzado esa ruptura de aquellos que han nacido en esas comunidades separadas, que a veces serán cismáticos o herejes meramente materiales, porque muchas de esas personas no han tenido ocasión de conocer la explicación verdadera de la fe, tienen una idea completamente deformada de la fe católica y por eso lo han rechazado. Otras veces, en cambio, sí se dan cuenta de su error y muchos se han convertido, han entrado en la Iglesia, pero al final es Dios el único que puede juzgar hasta qué punto hay o no hay culpa en esas situaciones. Si nos preguntamos por la causa de las rupturas, como os digo aquí, los motivos son muy variados. A veces pues, se han preferido unas formulaciones en detrimento de otras, pero fijaos que es muy, muy común lo que os comento aquí, el tema de los motivos de interés por intereses políticos. O sea, multitud de veces los gobernantes han querido apuntalar o han querido señalar determinadas peculiaridades de cristianos de un lugar y de otro para separar a esos cristianos de otros y poder favorecer pues, los propios intereses de esos políticos para querer pues, crear el ambiente de grupo o el ambiente de nación en el cual iban a mandar esos dirigentes, claro está. O sea, fijaos que esto fue muy claro. Las rupturas que se dieron del monofisismo en Egipto. Vamos a acentuar aquí la terminología de San Cirilo, una naturaleza del Hijo del Verbo de Dios encarnado. Podía tener un sentido correcto, porque tenías ahí la naturaleza divina, mia physis, luego al decir encarnado tenías la naturaleza humana, con lo cual eso se podía formular también como dos naturalezas. Pero no, aquí nos enrocamos solo en esta fórmula, es la única que aceptamos y así nos separamos del resto. De esta manera, Egipto quedaba separado digamos, de Constantinopla, de los romanos de Oriente, del Imperio Bizantino. Había muchos intereses, evidentemente, también políticos en esto, o en la Reforma. Lo que vimos es clarísimo. El resumen histórico de la Reforma fue que donde el príncipe quiso separarse de Roma y quedarse con los bienes de la Iglesia, ahí triunfó la Reforma. Donde el príncipe no quiso, no triunfó. O sea que en multitud de ocasiones ha habido fortísimos intereses políticos en estas rupturas. También, por supuesto, estaba la cuestión de que el abuso de determinadas posiciones filosóficas llevaba a la herejía.
Claro, si empleas un instrumento lógico, un instrumento filosófico inadecuado, al final sacas conclusiones que se oponen a la fe. Y por supuesto, siempre estaría pues ese misterioso designio de Dios que permite el mal. Incluso dentro de la Iglesia permite la confusión y aun en medio de esas situaciones, por supuesto, que Dios sabe sacar bienes de esos males. Terminamos ya brevísimamente recordando las grandes rupturas de la unidad. Habría las rupturas de los siglos V y VI, por controversias sobre todo cristológicas, tenemos monofisitas, armenios y coptos. En segundo lugar, la ruptura del Oriente bizantino, que luego arrastró a gran parte del mundo eslavo, con aquella excusa del filioco y sobre todo no aceptar el papel del obispo de Roma. En tercer lugar, las comunidades eclesiales de la época del protestantismo, sean evangélicos, reformados, anglicanos, y luego ya en cuarto lugar, rupturas más recientes, ya sea dentro del protestantismo, como metodistas, bautistas o pentecostales, o dentro de la Iglesia Católica, el cisma jansenista de Utrecht, los veterocatólicos, etc. En cualquier caso, estas rupturas están reclamando un esfuerzo para reconducirlas a la unidad, y es lo que veremos cuando tratemos del tema del ecumenismo, pero antes vendrá este apartado tan importante de la cuestión de cómo entender la comunión en relación con la unidad dentro de la Iglesia, que lo veremos esto en la próxima sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.